Hola, yo soy Alberto Calderón Sánchez y esta es la actividad uno de análisis de circuitos eléctricos, la cual consiste en realizar el siguiente circuito, pero en Tinkercad y Multisim. Bien, para empezar tenemos que calcular los voltajes y las corrientes de las ramas del circuito. Y empezamos reduciendo las resistencias. Tenemos que aquí hay tres en serie, entonces se pueden resumir sumando las tres, y aquí hay otras dos en serie, así que también las sumamos, y nos queda el diagrama tal que así, con tres resistencias en paralelo, y estas otras dos en paralelo. Como estas dos están en paralelo, lo que podemos hacer es multiplicar una por otra sobre la suma de ambas, y nos da un resultado de, de 545,45 ohms. Bien, y ahora para estas dos, este es el resultado ya resumidas, como son tres, tenemos que aplicar la regla, que es uno sobre la resistencia más uno sobre la resistencia más uno sobre la resistencia, nos da un total de 416 ohms. Bien, ahora conociendo estas dos resistencias y ya simplificadas nos dan así, como están en serie, las sumamos y nos da un total de 962 ohms. Bien, ahora para comprobarlo, vamos a ir a Tinkercad y vamos a conectar al principio y al final de nuestro circuito. Es importante que el multímetro lo tengamos en resistencia y la polaridad no importa. También es importante que esté desconectada la fuente. Y nos da 961. Está bien, es un tema del punto decimal. Bien, y ahora ya conociendo la resistencia total, vamos a sacar la intensidad de todo el circuito. Para ello, lo que vamos a hacer es dividir el voltaje, que ya también lo conocemos, sobre la resistencia total. Nos da 12,47 miliamperios. Esto es la corriente que pasa por todo nuestro circuito. Y conociendo esta corriente, podemos sacar el voltaje de cada rama. Bien, la primera rama es voltaje igual a corriente por resistencia. Bien, y vamos a conectar. Aquí sí es importante los positivos y los negativos, porque si no, sí nos va a dar el mismo número, pero con el signo negativo. Aquí también es importante atinarle. Aquí está. Y aquí está, el final de esta rama, solo de la rama. Y obviamente conectar nuestra fuente de voltaje al circuito. Bien, y ahora cambiamos de resistencia a voltaje y el resultado de toda esta rama es 5,19 de acuerdo con nuestros cálculos, entonces está correcto. Bien, oye, eh, bien, ahora con la segunda rama tenemos, pues es importante conectar positivo y negativo. Y nos da 6,81 y aquí nos dio 6,80. Es por el tema del punto decimal, pero está correcto. Muy bien, ahora, conociendo ya el voltaje de estas dos ramas, podemos calcular la corriente que pasa por cada una de las subramas, en este caso. Por ejemplo, en esta resistencia que es todas estas, vamos a calcular la intensidad de corriente, que es voltaje, que es el que acabamos de obtener, sobre la resistencia. Bien, vamos. Vale. Bien, para ello tenemos que desconectar un cable y sustituirlo por nuestro multímetro. Y cambiamos de voltaje a amperaje y iniciamos. Nos da 3,79, 3,79, los 5,19 sobre los 1370, que son estos, la resistencia ya resumida. Bien, ahora, para la segunda, igual, desconectamos un cable y lo sustituimos. Ahí está, bien, excelente. Ahora iniciamos y 2,36, 2,35, igual el tema del punto decimal. Ay, y para el último, de esta rama, claro, ya está desconectado, así que... ahí les va. Está conectado al revés. Por eso es importante seguir el código de colores, pero ahorita no me lo permite. 6,33 miliamperios. Nos da 6,33 miliamperios, entonces está correcto. Bien, ahora para el tema de la segunda rama, tenemos que... ¿Está la segunda rama? Bueno, lo que pasó aquí es que pasó justamente lo que les comenté, que conecté mal. Perdón, aquí está. Ahora sí, ya está bien conectado y nos da un total de 6,81 miliamperios. Excelente. Ahora recordando el amperaje que tiene la primera corriente, tenemos que, para sacar el voltaje de cada una de las resistencias, es igual a la corriente por la resistencia. Aquí tenemos 3,79, que es la corriente que va a pasar por estas tres resistencias. Bien, y ahora tenemos que cambiar nuestro multímetro a voltaje y conectarlo con las resistencias. Aquí me equivoqué yo.
Importante, positivo con positivo. Esto me cuesta mucho siempre. Ahí está, excelente. Y el negativo con el negativo. Y ahora iniciamos la simulación y es corriente por resistencia igual a 1,78 voltios. Está correcto, ok. Y ahora positivo con positivo y negativo con negativo. Bien, iniciamos la simulación y 834 milivolts. Bien. Y finalmente nuestra última resistencia. Uy, otra vez, el tema de los positivos y de los negativos. Importantísimo. Bien, y le damos en iniciar y nos da 2,58 voltios. Entonces, esto ya está correcto. Bien, excelente. Y ahora para calcular el voltaje de estas dos resistencias es importante, otra vez, es importante no confundirse positivos y negativos. Verificamos, 2,83, 2,83. Entonces, este voltaje es correcto para la resistencia de 1200 ohms. Excelente. Y para esta otra lo verificamos. Y el voltaje es de 2,36, 2,35, igual un tema de decimales, pero es correcto el voltaje. Importante, esta es la corriente que pasa por estas resistencias, la cual obtenemos dividiendo el voltaje de todas las ramas sobre la subrama de resistencias. Bien, igual para obtener el amperaje de esta resistencia, sustituimos un cablecito y tenemos que es 3,79, 3,79. Y recordemos intensidad igual a voltaje sobre resistencia. Ahora, excelente. Y ahora con todo esto lo pasamos a multisim. Aquí está el circuito armado, como se puede apreciar. Tenemos la fuente de voltaje, nuestras resistencias y me dio la tarea de colocar la referencia de voltaje, que bueno, no es muy simple, solo llevamos y conectamos en el extremo negativo de nuestro circuito. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir colocando, bueno, la corriente mide la corriente de toda esa rama. Excelente. Y colocamos estos tres, vamos a hacerlo un poquito más grande. Ok. Colocamos esos tres y estas dos corrientes. Y una última corriente. Bien, una vez colocadas las corrientes, aún no nos va a dar nada porque no habíamos dado el play. Colocamos el voltaje y tenemos que referenciarlo con sus respectivos resistencias. Ay, perdón. Bien, excelente. Y seguimos con, sin querer saqué dos. Y aquí está, importante no confundirse con tantos colores. Y aquí no, sino aquí abajo. Y esa última la vamos a referenciar con esta. Lo, esta de aquí la vamos a referenciar con la referencia 8. Bien, ahora, lo que es un poquito complicado va a ser colocar cada una. Ah, esto ya lo coloqué, ok. Esta está con round. Y vamos a ver con cuál está esta. Esta con es. A ver, uno. Este va a ser dos. Este va a ser tres. Excelente. Tres. Y este tiene que ser cuatro. Sí, este es cuatro, ok, perfecto. Cuatro. Este tiene que ser cinco. Y ese seis, excelente. Todo bien organizado. Seis. Esta tiene que ser siete. Y esta última tiene que ser ocho. Excelente. Yo creo que eso nos sobra. Ahorita verificamos. Bien, ya que son todas nuestras corrientes y nuestras referencias, las corrientes sí van a ser por ramas. No encontré la forma de hacer corriente por cada una de las resistencias.
Por eso es un poquito mejor Tinkercad, pero en la forma esquemática, sin duda es esta. Bien, así queda. Aquí está nuestro amperaje de cada una, que de hecho lo podemos comprobar. 3.78, 3.79, 2.35, 2.36 y 6.33, 6.33. Excelente. Y ahora en cuanto a las resistencias, aquí las tenemos. Bien, 1.78, 0. Ok, hay que ver que se esté bien referenciado, referencia 4. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Ah, amigo mío. Perdón, una disculpa, lo estaba viendo de otro lado. Este sí está aquí, y entonces sí está bien, que es 0.80 y tantos, y este está aquí. Excelente, ahora vamos a la siguiente rama, me confundí. 2.83, no, 2.35 fue la primera y la segunda 83. Excelente, aquí está bien referenciado el voltaje de cada resistencia. Y finalmente la última es 5.19. 5.19. Pero la de 800, aquí está. Referencia 6. Referencia 6, sí. Me imagino que es por el tema del punto decimal. Y las corrientes. Bueno, las corrientes creo que sí las habíamos realizado, si no las realizamos súper rápido. Corriente 3.79, 2.35, 36, es lo mismo, y 6.33. Excelente. Las corrientes también las tenemos correctas. Y ahora la segunda rama. Excelente. En cuanto el voltaje es 6.8. 6.8 de la rama. Es excelente. Y ahora, ay, el amperaje de cada una de estas ramitas es 5.6. Bueno, permítame. 5.66, 5.67 está correcto. Y de la otra resistencia de 6.8, 6.80. Excelente. Y aquí no nos da ningún voltaje porque lo referencié con tierra, parece ser. Y este es la corriente final, que es 12.48. Y con eso terminamos el análisis y este video.